Como siempre vamos a ver algunas definiciones, ¿no es cierto?, que nos van a ordenar también un poquito en lo que vamos a conversar el día de hoy. Y vamos a ver cuál es la definición del lenguaje. Dice que es la facultad del ser humano de expresarse y de comunicarse con los demás a través del sonido articulado o tal vez de otros sistemas de signos, ¿no es cierto? Ahora, debemos reconocer que existen varios idiomas, varios lenguajes en los que las personas se comunican. Y aquí yo quisiera preguntarte, si yo me pusiera a hablar en este momento en chino, ¿sí? ¿Ustedes me entenderían? No, ¿verdad? No me entenderían. Es importante que podamos hablar el mismo idioma. Es importante que nosotros podamos comunicarnos, que lo que yo quiero expresar en esta tarde, ustedes lo puedan entender. Por lo tanto, esa forma de expresarme, esa forma de comunicar esta información, tiene que ser de la misma manera en la que ustedes lo reciban, para que esta comunicación pueda darse, ¿no es cierto?, donde hay quien emite el mensaje y quien lo recibe. Entonces, necesitamos comprender que existen varios idiomas y que si yo me quiero comunicar con una persona que habla otro idioma, tengo que aprender ese idioma. Sí, y esto es muy importante. Ahora, vamos a la definición de amor. La verdad es que yo esperaba encontrar algo más general del amor, me llamó mucho la atención, pero varias definiciones apuntan bastante a lo que es la pareja, ¿sí? Al matrimonio, al amor de noviazgo. Y bueno, aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que la más general que encontré es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Qué lindo, cuando yo amo, yo deseo lo bueno para esa persona. Y además en la RAE nosotros encontramos una definición que nos dice que es el sentimiento de afecto, de inclinación y de entrega a alguien o algo. Qué importante es considerar el amor como una entrega. A veces nosotros vemos el amor de una manera egoísta, de qué es lo que puedo recibir del otro, pero el amor es la entrega, es lo que yo doy, es lo que yo tengo para dar a la otra persona. Ahora, necesitamos reconocer que el amor es la base para que un niño crezca seguro y para que se convierta en un adulto amoroso y dedicado. ¿Ya? Ahora, es importante que nosotros consideremos la base y la importancia de la base del amor. Sin embargo, vamos a desarrollar algunos beneficios y algunas cosas que pueden ser perjudiciales, por ejemplo, para un niño que no se siente amado. ¿Ya? Entonces, en relación a esto es que nosotros en esta tarde vamos a poder enfocar este tema. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y recordarles que al final vamos a tener también un espacio de preguntas, así que si ustedes quieren anotar, apenas se les venga una pregunta a la mente, ponerla en el chat, no se preocupen, yo al final las voy a responder o la anotan allí en un papelito para poder tener esa instancia de preguntar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando un niño no es amado? ¿Qué le ocurre a este niño? Cuando un niño no es amado, percibe el mundo como un lugar amenazante. Se siente solo y haría cualquier cosa porque todo cambiara. Qué lamentable es ver a un niño que se siente amenazado por el entorno en el que él se desenvuelve, ¿no es cierto? Que se sienta solo. Nosotros esperamos que los niños se sientan seguros, se sientan felices. Qué importante que es que se sientan amados. Miren, en segundo lugar, un niño que no es amado percibe que casi todo lo que hace molesta a sus padres y que nada de lo que haga es suficiente para que por fin ellos lo acepten. Y ellos buscan una y otra forma de sentirse aceptados, de sentirse amados, ¿no es cierto? Pero ellos sienten que todo lo que hacen a sus padres les molesta. Y finalmente, ¿no es cierto? En tercer lugar, un niño que no es amado siente angustia, siente dolor. Además, desarrolla comportamientos o ideas cuya función es dejar salir esta angustia y dolor que habita en su interior. Por lo tanto, esos comportamientos que va a manifestar van a ser negativos, ¿no es cierto? Porque vienen cargados de esta angustia y de este dolor. Entonces les pregunto, ¿será importante que un niño sea amado? Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Todos los niños son amados? Lamentablemente no.
lamentablemente vivimos en un mundo donde el egoísmo está haciendo que muchas madres, que muchos padres no amen a sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que nos convoca a nosotros en esta oportunidad? Es ver y darnos cuenta si es que nuestros hijos están entendiendo que los amamos. Porque me toca conversar con muchas mamás y me dicen, pero si yo hago tanto por mis hijos, ¿cómo ellos pueden sentir que yo no los amo? ¿Cuántas veces me ha tocado conversar con niños que me dicen, es que mi mamá no me ama, es que mis papás no me aman? Y yo converso con esas mamás y me dicen, pero tía, ¿cómo mi hijo va a decir esto? Y el problema no está en que se esté amando, ¿no es cierto?, el hijo, o que no se esté amando, sino en la forma en la que estamos amando. En ocasiones nosotros queremos manifestar nuestro amor en un lenguaje, y la otra persona puede estar hablando otro lenguaje, en lo que les decía, ¿no es cierto?, del chino, del alemán, ¿verdad? Yo necesito hablar el mismo idioma. Si uno habla en chino y uno habla en alemán, no se van a entender. Y esto es lo que plantea Gary Chapman, que todas las personas nos comunicamos y nos expresamos amor a partir de diferentes idiomas. Ahora, es importante que podamos nosotros reconocer ese lenguaje primordial o primario, ¿no es cierto?, que sobresale por el resto de los lenguajes, en el que recibe y expresa el amor. Sin embargo, creo que necesitamos preocuparnos de ser multilingües todos, ¿sí? Que hablemos los 5 idiomas. Ahora, quiero que veamos también cuáles son los beneficios del amor en los niños. Y me centro en estos 4 de manera general y pongo primero la capacidad de aprendizaje, porque en muchas ocasiones me ha tocado ver niños con dificultades de aprendizaje. Durante años trabajé en el programa de integración escolar que existe aquí en Chile para poder apoyar a niños con necesidades educativas especiales. Y generalmente los niños que presentaban dificultades de aprendizaje estaba asociado a dificultades que ellos estaban enfrentando a nivel emocional. Quizás sus padres los amaban, pero tras una separación, generalmente el niño se siente culpable y siente que sus padres no lo aman, ¿verdad? Entonces, afecta esto en su capacidad de aprendizaje. Es importante que nosotros podamos reconocer que el amor en nuestros niños es muy importante y que la capacidad de aprendizaje de nuestros niños va a depender de cuán amados se puedan sentir. Y no por parte del maestro, porque a veces decimos, no, es que la maestra no lo quiere, no, y no se trata de eso, se trata de cuán amados por sus padres se puedan sentir estos pequeños. Otro beneficio del amor es que los niños son felices. Ellos son felices. He hablado con ellos que me dicen, tía, es que mi mamá me ama tanto, son tan felices con ese amor, y es tan lindo ver a un niño feliz por ese tipo de cosas. Además, ¿no es cierto?, se ve beneficiado en que desarrolla un concepto de sí mismo saludable, apropiado, hay una autoestima saludable, ¿no es cierto? Hay un desenvolvimiento, un desarrollo integral dentro de lo esperado para la edad en la que se desenvuelve ese pequeño. Y además le otorga seguridad. Es un niño que se siente seguro. Me tocó trabajar años allá en Bolivia con un niño. En ese tiempo él estaba en quinto básico y sus padres lo amaban tanto, su madre, pero manifestaba un amor, una preocupación por su hijo, y él tenía dificultades de aprendizaje, pero aún así él se sentía capaz, él se sentía seguro, él sabía que él podía lograrlo porque él sentía el amor que había, ¿no es cierto?, que lo respaldaba como base de su desarrollo, de su personalidad. Y bueno, además también, ¿no es cierto?, adicionar beneficios como la paz, la seguridad interna, un equilibrio interno, una capacidad de integración, ¿sí? Hay entusiasmo en estos niños, fortalecimiento de la amistad y las relaciones y el desarrollo de los sentimientos de una manera adecuada. Así que de todas maneras que tiene mucho beneficio para nuestros niños que ellos se sientan amados. Así que creo que vale la pena amarlos. Ahora, nosotros si nos concentramos en el autor de este libro, que es Gary Chapman, nosotros vamos a ver que él enfoca la necesidad de tener el tanque del amor lleno.
él habla del tanque. Hay otros autores que hablan del banco del amor. Y una autora que yo siempre menciono, que ella es psicóloga, ¿no es cierto? Y que tiene mucha experiencia con niños, ella es Kai Kusma, ella habla acerca de la copa del amor, ¿ya? La base, el principio de estos tres, del tanque, del banco y de la copa, es que nosotros necesitamos mantenernos llenitos, ¿sí? Ya sea tu tanque lleno del amor, el banco lleno de amor, la copa llena de amor. En la medida en la que cada uno de estos símbolos, ¿no es cierto?, está lleno, si tu vida está llena de amor, tú vas a tener amor para entregar y vas a poder sentir todos los beneficios del amor. En la medida en la que se vacían estos símbolos, ¿no es cierto? Se vacía tu vida de amor, entonces empiezan a presentarse dificultades, ¿ya? Ahora, nosotros como padres necesitamos preocuparnos de mantener el tanque del amor lleno en nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, somos quienes vaciamos ese tanque. Sí, yo recuerdo hace años atrás, me tocó, estábamos con mi hermano y él estaba con sus amigos y había, el hermano podía, el amigo de mi hermano podía utilizar un vehículo, pero no tenía benzina, no tenía gasolina. Entonces el auto del papá sí tenía gasolina y no. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Ah, saquémosle gasolina. Y me acuerdo que con una manguerita metieron en el vehículo del papá y empezaron a succionar por la manguera hasta que logró salir la benzina y empezó a llenar el otro auto. Qué interesante, ¿verdad? Así como sacábamos la benzina en esa oportunidad de un vehículo, también podemos sacar el amor del tanque de nuestros hijos, con ciertas conductas, con ciertas palabras que nosotros podemos manifestarles y entonces ellos empiezan a vaciarse. Y nosotros encontramos muchos niños que presentan problemas conductuales, que presentan problemas de aprendizaje, porque sus tanques o sus bancos o sus copas de amor están vacías. Así que nuestra responsabilidad es llenarlas de amor. Los 5 lenguajes del amor que plantea Gary Chapman y Ross Campbell buscan, ¿no es cierto?, que utilicemos estos lenguajes para mantener llenitos los tanques de amor de nuestros niños. Y esa es nuestra responsabilidad. Ahora también tú puedes llenar el tanque de amor de tu esposo, de tu esposa, puedes llenar el tanque del amor de tu madre, de tu padre, ¿no es cierto? A veces podemos llenar el tanque del amor de un vecino que está pasando por una dificultad, eventos, situaciones de dificultad, las enfermedades también pueden vaciar nuestros tanques de amor. Ahora necesitamos reconocer que el amor es el motor para la acción. Yo he visto hijos hacer cosas que nunca se imaginaron hacer por amor a sus padres, por amor a su madre, sobre todo varones, varones que, uy, pero si se las juegan por su mamá, y a veces aquí en Chile nosotros decimos, uy, que son mamones, pero cuánto hace el amor, ¿no es cierto?, que ha sido prodigado por una madre para que después ese hijo pueda retribuirlo y pueda poner en acción aquellos cosas, ¿no es cierto?, que necesita para manifestar ese amor. He visto niños salir adelante, sacarse buenas notas, ser responsables únicamente por amor a sus padres. Entonces, qué importante que consideremos que el amor es el motor para la acción, es un motivador. Y actualmente nosotros escuchamos bastante que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están desmotivados, ¿verdad? Así que en esos casos hay que alertarnos un poquito cómo está el tanque del amor de esos niños, de esos adolescentes. Ahora, quiero decirte 3 cosas que tú debes hacer para poder amar. Primero, debes sentir amor. ¿Ya? Y este amor se siente en la medida en la que tú compartes. Nosotros como madres sentimos el amor desde el momento en el que sabemos que en nuestro vientre está creciendo un niño o una niña, ¿verdad? Allí empieza el amor de una madre. Ese padre que cuando agarra por primera vez a su niño en brazos, ¿no es cierto? Ahí empieza a sentirse ese amor. Pero qué interesante es, por ejemplo, aquellas madres, aquellas familias que adoptan niños.
y que empiezan a sentir amor por ese niño. Me tocó conversar con un papá el año pasado y él me decía, es que yo lo amo a mi hijo, yo siento amor por mi hijo y él lo tuvo recién cuando el niño tenía como 2 o 3 años. Entonces necesitamos sentir ese amor para poder amar. ¿Ya? Necesitamos en segundo lugar declarar, decirlo, porque a veces sentimos, pero hasta ahí nomás nos quedamos y nos quedamos calladitos y no decimos nada, pero necesitamos declarar públicamente ese amor hacia quién lo estamos manifestando, hacia quién lo estamos sintiendo, ¿verdad? Y finalmente demostrar. No se trata solamente de sentir, no se trata solamente de decir, porque a veces las palabras se las lleva el viento, sino que también necesitamos demostrar. Y aquí es donde entra, ¿no es cierto?, la importancia de estos lenguajes en los cuales nosotros podemos expresar el amor que sentimos por nuestros hijos. Miren qué interesante lo que dice Dorian Rosario. Dice, si queremos que nuestros hijos sean capaces de establecer relaciones satisfactorias con otros niños, debemos cuidar nuestras relaciones de afecto con ellos, ya que lo que ocurre en la familia tiene su reflejo en la vida del niño con sus compañeros. En ocasiones me ha tocado trabajar con niños que pelean con sus compañeros, que los insultan, que se molestan, ¿sí? Y trabajo con los papás, los cito a los papás, hablo con ellos, vienen ambos padres y ellos empiezan a tratar al niño mal y empiezan a enojarse con él o entre ellos a tener ese trato, ¿no es cierto?, tan áspero. Y ahí nosotros podemos ver que es un reflejo. Entonces, si tú amas a tu hijo va a estar llenito de amor, su copita va a estar rebosando de amor y va a tener la oportunidad de compartir también ese amor con los demás. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esa copa está vacía? Cuando una adolescente, dama, tiene una copa vacía del amor. Viene un muchacho con palabras bonitas, ¿no es cierto? Con expectativas, con deseos, con sueños, y empieza a llenar esa copa de amor. Y esa niña, ¿no es cierto?, empieza a fijarse en eso. O quizá ese joven con una copa de amor vacía y viene un grupo de amigos que son buenos para tomar, buenos para la marihuana, así, para las fiestas, y empieza a llenar esa copa. Entonces, tengamos cuidado, mantengamos la copa de amor de nuestros hijos llena, que no sea necesario para ellos tener que buscar alternativas para poder llenar esa copa del amor. Ya es súper importante que nosotros podamos mantener llenitos los corazones de amor de nuestros hijos. Ahora, ¿cuáles son estos lenguajes que propone Gary Chapman y que propone Campbell? Primero es el contacto físico, ya el tocar, el abrazar, el dar una caricia, el dar un besito, el tener ese contacto. Actualmente, con este tema de la pandemia, nosotros nos hemos vuelto más fríos. ¿Sí? Y nuestros niños y nuestros adolescentes también, porque están acostumbrados a relacionarse así. A que el juego es así, ya no es este juego de que yo te pongo el pie de gato para que tú te subas al árbol, ¿no es cierto? Sino que es tan impersonal. Entonces necesitamos trabajar en este lenguaje del contacto físico. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos reconocer que un niño puede tener uno de estos lenguajes y no darse cuenta que lo tiene. ¿Sí? Y uno como adulto también puede no darse cuenta que tiene el lenguaje mi hijo y entonces yo empiezo a hacer cosas contrarias y empiezo a vaciar el amor de su tanque. ¿Ya? El contacto físico es muy importante para estos niños que tienen este lenguaje de manera primordial, ¿no es cierto? Porque ellos necesitan ser tocados, necesitan un abrazo. Ahora, en ocasiones nosotros vemos que van creciendo los adolescentes y se avergüenzan, ya no me beses delante de mis amigos, ¿no es cierto? O no, no me estés abrazando. Eso no significa que no hables el lenguaje, significa que está creciendo, que se pone incómodo, pero en la casa igual lo puedes hacer. O estas palmaditas en la espalda detrás de un jovencito, de un adolescente, también refuerzan el tema del amor.
Ahora, vamos a ver de manera general lo que son estos 5 lenguajes del amor y luego vamos a ir desenvolviendo cada uno de ellos y también vamos a ir viendo qué formas nosotros tenemos para identificar estos lenguajes en nuestros hijos y la forma en la que debemos desarrollar, lo que debemos hacer, lo que debemos decir y lo que no debemos hacer para no sacar de sus tanques el amor. Tenemos entonces en segundo lugar o el segundo lenguaje que son las palabras de afirmación. No quisiera que pudiéramos ver que tiene lugares, ¿ya? O sea, no es que el uno es el contacto, no, aquí no hay un orden. ¿Ya? Yo solamente lo ordené porque para poder expresarlo y para poder desarrollar el tema. Ahora, las palabras de afirmación son palabras que justamente afirman lo que es la otra persona, ¿no es cierto? Son palabras de ánimo, son palabras de reconocimiento, son palabras que dicen a la otra persona lo que yo estoy pensando de ella, ¿ya? Ahora, también está el tiempo de calidad y bueno, hemos hablado ya anteriormente de lo que es cantidad y calidad. En este caso, este lenguaje está enfocado al tiempo que se dedica a este niño y que este niño siente la necesidad de pasar tiempo con su mamá, de pasar tiempo con su papá, de ver una película juntos, de jugar juntos. ¿Ya? Está también el lenguaje del amor de los regalos. Y a veces se piensa quizá que las niñas a lo mejor son más de regalos, ¿no es cierto? Y ahí nosotros tenemos que lograr ir identificando cuáles son los lenguajes de nuestros niños. Y el de regalos no significa que entonces yo se lo voy a comprar todo, ¿verdad? No, significa que cuando tú le das algo a ese niño o a esa niña, está recibiendo el amor de parte de su papá, de su mamá, de parte tuya. ¿Ya? Son manifestaciones de entrega de algo tangible, ¿sí? Este lenguaje de los regalos. Y en los actos de servicio, ya que es bastante interesante, generalmente nosotros lo asociamos en la pareja con esa mamá que le gusta que el esposo le lave los platos, que le ayude en el aseo, ¿no es cierto? Que le invite a almorzar para no tener que estar cocinando, y no salimos de eso, pero qué importante es que nosotros podamos reconocer que un niño también puede sentir amor por los actos de servicio de sus padres. Por ejemplo, si tu hija, tu hijo siempre hace su cama, que siempre barre, hacer un acto de servicio por él y de repente hazle la cama tú, o de repente, ¿no es cierto? Ponte a hacer algo junto con tu hijo o ayúdalo si es que está reparando algo, ¿sí? Esto de servir, de tener la intención de ayudar, por ejemplo, en hacer tareas, en ayudar a conseguir algo, en hacer un proyecto o algo así. Muy bien, ahora, ¿cómo logro identificar estos lenguajes del amor? Yo me imagino que en la medida en la que te lo fui explicando, tú más o menos puedes decir, oh, mi hijo es así, o mi hija a lo mejor se va más por este lado. Pero si no, si te ha sido difícil, porque es como muy abstracto, ¿no es cierto lo que estamos hablando? Te invito que de manera más específica puedas realizar esto para poder saber cómo identificar. Ahora, necesitamos también reconocer que cada hijo puede ser distinto, ¿ya? Y es importante también que tú logres identificar cuál es tu lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando tú identificas tu lenguaje y logras identificar el de tus hijos, primero te vas a poder dar cuenta si es que están hablando el mismo idioma o no, ¿verdad? Y por otra parte te vas a dar cuenta de y vas a lograr entender ciertas situaciones que se han ido presentando y quizá por qué no te has sentido amado por uno de tus hijos. Y es porque él también está manifestando ese amor en el lenguaje que él tiene, que puede ser distinto al tuyo. Y entonces no es que tu hijo no te quiere, no es que tu hijo no te ame, sino que te lo está expresando de una manera diferente. Entonces, ¿cómo identificar? Primero necesitas observar. ¿Y observar qué? La forma en que tu hijo expresa el amor. Si tu hijo te dice, mamá, te ayudo constantemente, a lo mejor va más por el tema de los actos de servicio, ¿verdad? O si tu hijo constantemente llega y te da un abrazo, porque hay niños que son así, que vienen, te abrazan y se van, vienen, te dan un besito y se van. O hay hijos que te dicen, uy, mamita, que estás linda hoy día, que te ves bonita, uy, qué lindo el peinado que te hiciste, uy, mamita, fuiste a la peluquería, ¿sí? Quizá eso de las palabras de afirmación puede ir por ahí.
O ese hijo que te hace dibujos y te llena de dibujos, ¿no es cierto? Que te regala, y a veces pasa por la calle y toma una flor y te regala esa flor. Ya te puede ir indicando cuál es su forma de expresar su amor, ¿ya? Ahora, también por su parte es importante considerar las quejas frecuentes de tu hijo. Es que tú nunca tienes tiempo para mí. Es que tú nunca me ayudas. Es que tú nunca me dices que hice bien algo. Es que tú siempre me reclamas las... Sí, entonces esto también nos puede ayudar ahí a considerar cuál es el lenguaje de mi hijo. También es importante escuchar qué cosas pide tu hijo de ti o de los demás, de sus amigos, de los tíos, de tu cónyuge, ¿no es cierto? Es importante que prestes atención. Ahora, si tú puedes escribir esto de cada uno de tus hijos, de repente durante esta semana puedes hacerte ahí una bitácora para realmente lograr identificar. Y si no, mira, busca en el Google test de los 5 lenguajes del amor para los niños y te va a salir y tú puedes hacer el test para cada uno de tus hijos y te va a servir, te va a funcionar. Y además, otra forma en la que nosotros podemos identificar es ofrecer opciones. ¿Ya? Por ejemplo, considerando actividades diferentes en relación a los 5 lenguajes. ¿Qué te gustaría? Que vayamos a ver una película y mi hija se va a reír porque me está escuchando y justamente le pregunté esto esta semana. Le dije, hija, ¿qué te gustaría más? ¿Que vayamos a pasear o que veamos una película juntos? No, que te regale algo que tú quieres o que vayamos a ver una película. Entonces, claro, me salió difícil, porque claro, ella está más grande, entonces me dice, pero es que depende de la película y depende de lo que me regales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es importante ir conversando, pero ofrecer estas opciones, ¿ya? Y en la medida en la que ellos elijan una por sobre la otra, también nos va a dar ahí una alerta de cuál sería el lenguaje que estaría desarrollando o que tendría, ¿no es cierto?, para expresar el amor. Ahora, en cuanto al contacto físico, ya, si ustedes ya identificaron y ustedes dicen, no, mi hija mayor es del contacto físico, mi hijo menor es de las palabras de afirmación, no, es que mi hijo, no es cierto, a lo mejor es de los regalos, ¿sí? Estas son las cosas, vamos a ir viendo por cada uno de los lenguajes lo que podemos hacer, cómo lo podemos comunicar, cómo lo podemos decir y qué es lo que debemos evitar. Ya que es muy importante el tema de evitar, porque todo lo que está en evitar es que yo saco amor de ese tanque, del amor de mi hijo, ¿ya? Y recordemos que un tanque vacío puede tener dificultades de comportamiento, dificultades de aprendizaje, dificultades de seguridad, ¿no es cierto? Y también puede meterse donde no le corresponde, buscando llenar ese vacío en otras personas que pueden finalmente hacerle daño. Entonces, el niño que tiene el lenguaje del contacto físico requiere que yo lo abrace, que yo le dé caricias, que yo lo toque y sentarme al lado de él, cerca de él, ¿no es cierto? Que yo tenga ese contacto físico. Ahora, en cuanto a qué decir, a qué comunicar, aquí no es tanto verbal, pero sí yo puedo comunicar, ¿no es cierto?, con mi cuerpo, yo puedo comunicar con mi rostro, con expresiones agradables, ¿sí? Y es importante que lo haga porque como es algo físico, entonces él también lo percibe, también va a percibir este amor. Ahora, imagínense ustedes un niño para el cual el lenguaje del amor es el contacto físico, cuán dañado va a ser si es que es abusado físicamente, si es que es maltratado, si es que hay un abuso sexual, ¿no es cierto? Lógicamente nosotros aquí reconocemos que el daño es más grande, ¿sí? Hay mayor vacío, infligir dolor, las amenazas, incluso la negligencia. Sí, es importante, por ejemplo, el que tú le dejes la comida ahí, sírvete lo que sea, a que tú le entregues la comida en sus manos, hace una diferencia en ese niño que tiene el tema del contacto físico como un lenguaje primordial. Ahora, en las palabras de afirmación, ¿qué debemos hacer? Decir palabras positivas, decir palabras que le muestren, ¿no es cierto?, a él que se está afirmando lo que es, lo que está pensando, lo que está haciendo. Podemos hacerlo a través de mensajes, a través de cartas también, lo podemos hacer también, bueno, no sé, últimamente he escuchado bastante del uso de marcadores de pizarra, por ejemplo, que se pueden utilizar en el espejo de los hijos, ¿sí? Donde pueden también ahí expresar palabras de afirmación.
Ahora, ¿qué es lo que se comunica? Es palabras de motivación, lógicamente, elogios y el reconocimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos evitar? Críticas, ¿sí? Porque las críticas a un niño que tiene como lenguaje del amor las palabras de afirmación, lo van a hundir, o sea, lo va a vaciar, ¿verdad? Las ofensas, ¿no es cierto? También el tema del desprestigio, de repente cuando hablamos cosas que no debiéramos hablar delante de otras personas, ¿no es cierto? Y que ellos puedan estar escuchando. Y qué interesante, cuando nosotros no les damos las gracias, también estamos vaciando sus copas del amor. ¿Ya? Entonces es importante que lo consideremos. Vamos avanzando. El tiempo de calidad. ¿Qué hacer? Jugar juntos, leer juntos, realizar labores de casa, labores de colegio, asistir a los eventos en los que sus hijos, ¿no es cierto?, los que esos niños tienen una presentación, tienen algo, o asistir a eventos como cumpleaños, ¿no es cierto?, estar junto con ellos, conversar, ellos necesitan conversar, que la atención sea exclusiva, ¿no es cierto? Ahora, comunicar con un contacto visual, ¿verdad? Yo siempre digo, se escucha con los oídos y también con los ojos. Que haya un lugar tranquilo para que realmente sea de calidad el tiempo que se está invirtiendo y una atención exclusiva. Y aquí evitar, ¿no es cierto?, el compartir ese tiempo con algo más, con el celular, con el perro, con los hermanos, con el trabajo, cualquier cosa, ¿no es cierto?, que pueda hacer sentir a ese niño que realmente no se lo está amando, porque le estoy dedicando tiempo, pero no el 100%. ¿Ya? Entonces es importante que lo podamos considerar. En cuanto a los regalos, hacer regalos sin motivo especial, no esperar que esté de cumpleaños, no esperar que sea Navidad, darle un regalito, no significa que le voy a estar comprando celular todas las semanas, no, pero dar, ¿no es cierto?, pequeños detalles, recordar también las fechas que son significativas, o sea, para un niño que su lenguaje del amor son los regalos, yo me olvido de su cumpleaños, es muy, muy malo para ese niño. Él realmente no se va a sentir amado. Ahora, comunicar que el regalar en privado, ¿sí? No, ese niño no espera que todo el mundo sepa que le está regalando, porque no busca la afirmación a partir de eso. Lo que busca es sentirse amado con ese regalo que está recibiendo. Le da lo mismo si es que hay cientos de personas o no. Lo que quiere es recibir amor por parte de sus padres. Y una expresión facial, perdón, ahí hay un error, que sea agradable, ¿no es cierto? Que acompañe, no un toma ya te traje esta cuestión, sino algo más significativo. Y el evitar, ¿no es cierto?, regalar solo en fechas especiales o no regalar en fechas especiales, ¿no es cierto? Y el exagerar, o sea, también caemos ahí en un problema porque entonces el niño se siente hostigado, ¿verdad? No es lo mismo que un niño que no siente el amor por ahí, entonces, uy, él recibe nomás, pues le da lo mismo. Pero cuando es un niño que su lenguaje del amor son los regalos, se siente hostigado, se siente incluso amenazado, manipulado a partir de recibir regalos. En los actos de servicio debemos ayudarlo con sus tareas. Es un niño que espera que uno se siente al lado de él y lo ayude, ¿no es cierto? Intercambiar, por ejemplo, tareas que no le agradan. ¡Ay! No le gusta lavar la loza, ya hijo, yo hoy día voy a lavar la loza, pero tú ayúdame a hacer mi cama, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que a él lo van a hacer sentirse amado. Actos de amabilidad hacia ese hijo en relación a, no sé, te llevo la mochila, pero no siempre, porque ahí en ese sentido me ha tocado ver muchas mamás cargando siempre la mochila del hijo. No, no se trata de eso, sino que son momentos, son manifestaciones de amor que yo debo tener con ellos. Ahora, ¿qué comunicar? Primero preguntar qué puedo hacer por ti. Es súper importante. Estos niños se sienten súper amados cuando tú les dices eso. Y además el decir, ¿no es cierto? Hice esto por ti. Ya eso también para ellos wow, mi mamá me ama, por eso lo hizo, porque me ama, entonces se sienten felices. Y el evitar, ¿no es cierto?, olvidar promesas, porque esto realmente los vacía, el no ser servicial con ellos, no tener esos detalles y no ser empático, no ponerse en el lugar de estos niños, ¿ya? Y vemos un papá ayudando a arreglar esa bicicleta, ese niño es el niño más feliz del mundo, porque realmente siente el amor. Estos niños sienten el amor en relación al lenguaje que ellos
hablan, al lenguaje que ellos expresan. Bueno, ya cerrando el tema, me llama mucho la atención cómo es Dios. Dios realmente nos ama. Y ustedes dirán, no, pero ustedes con la FADME están organizadas en lo que van a decir. O sea, estamos organizadas en que sabemos que yo voy a dar una charla en el espacio que ella me da los días domingos en el centro integral, ¿no es cierto? Sin embargo, ella partió con este versículo. ¿Sí? Este versículo que nos muestra, un versículo que está en la palabra de Dios en la Biblia, en Jeremías 31:3, que dice, yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Qué importante es que nosotros, que nos podemos sentir amados por Dios, seamos capaces de transmitir ese amor a nuestros hijos y de tratarlos con bondad. En ocasiones somos rudos con nuestros hijos. En ocasiones somos exigentes con ellos y nos olvidamos que ellos también pueden sentirse dañados, porque como anteriormente decía, si bien ellos hablan un lenguaje y yo puedo hacer cosas para llenar su tanque de amor en relación a ese lenguaje, hay cosas también que puedo hacer que puedan vaciar ese tanque. Entonces, la invitación a cada uno de ustedes ahora es poder identificar cuál es el lenguaje que ustedes hablan, cuál es el lenguaje del amor que hablan sus hijos. Y como les digo, si bien nosotros podemos identificar, incluso podemos ponerle el orden, ¿no es cierto?, del 1 al 5, cuál es el mayor, el menor. Y creo que es importante que nosotros también empecemos a enseñar a nuestros hijos a hablar todos los idiomas del amor. ¿Por qué? Porque ellos se van a casar en un momento con alguien y no sabemos qué lenguaje del amor va a hablar esa persona. No sabemos qué viene detrás de ella. Entonces, qué lindo sería que él logre identificar, pero que logre sentir el amor en los 5 lenguajes, que sin importar, ¿no es cierto?, el lenguaje que tenga la otra persona, es tu hijo se pueda sentir amado. Y es algo que se puede desarrollar. Ahora, si tú ves y tú dices, mi esposo habla un lenguaje completamente distinto al mío, ahora entiendo tantas cosas, ok, entonces es el momento no de pedirle que él cambie su lenguaje, sino de tú hacer un cambio en el lenguaje que estás utilizando. Tampoco dejes o cambies el tuyo, no dejes de hablar tu idioma. Adiciona uno, así como cuando nosotros ya vamos a ir a Estados Unidos, hablemos inglés, ok, yo no es que dejo de aprender el español y ya me olvido del español para aprender el inglés, no, ahora yo voy a saber 2 idiomas, ¿no es cierto? Y es lo mismo con el lenguaje del amor, es importante que nosotros podamos aprender a desarrollar estos lenguajes. Yo los invito para que ustedes busquen estos libros, están en librerías cristianas, están en librerías virtuales, ¿no es cierto? Ustedes pueden acceder a ellos, son libros que les van a ayudar, si ustedes están pasando por alguna dificultad matrimonial, también es un libro que les puede servir, ¿no es cierto? Como le digo, está para los matrimonios, para los jóvenes, para los niños, y es material que les puede servir a cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por escucharme, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.